Para platicar de eso, saludamos en la línea telefónica al doctor Alfonso Bouzas Ortiz. Él es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas, especialista en temas laborales. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Preguntarle, doctor, su opinión. ¿Cuál es su lectura de lo que se aprobó, de las formas, los modos y, por supuesto, el contenido de lo que aprobó ayer el Senado de la República en materia laboral? Bueno, mira, lo primero que habría que decir es que estamos reivindicando luchas históricas, cuando menos desde finales de los años 50 hacia acá, movimientos obreros, movimientos sindicales, trabajadores que una y otra vez pelearon por la democracia sindical, por la libertad sindical, por la auténtica contratación colectiva, y en un régimen que se caracterizó por controlar a través de un mecanismo corporativo a las organizaciones sindicales, bueno, pues terminó por asfixiar la acción de este tan importante actor social. Creo que es la reforma al artículo 123 más importante desde 1917. Por supuesto, le falta. Hay muchas otras cosas a las que tendremos que entrar, y yo creo que esta reforma desatará en cascada otras más que actualicen nuestra regulación laboral al mundo moderno, que reinserten a los trabajadores en el proyecto productivo nacional, es decir, que los trabajadores sean actores partícipes de qué se hace, cómo se hace, quién lo hace, por qué lo hace y cómo se distribuyen los resultados de las ganancias. Por supuesto que a los empresarios más conservadores no les agrada y nos hablan de que es una reforma que solamente es la respuesta al TEMEC. Esto es falso. Tenemos antecedentes, más de 15 años, de que en la Organización Internacional del Trabajo nuestro país había sido censurado por la falta de democracia y libertad sindical, por la simulación en la contratación colectiva. También está el convenio 98 que recientemente ratificó México, y bueno, pues estas cuestiones, además de la lucha interna, porque ha sido permanente la lucha por la democracia y libertad sindical, son factores que también están de por medio. Qué curioso que los empresarios digan el Tratado de Libre Comercio no atenta en contra de la soberanía nacional, en la medida que me da a ganar las operaciones comerciales que se realizan con Estados Unidos y con Canadá. Pero sí les preocupa mucho un pseudo nacionalismo que no es tal. Esto responde a la realidad nacional, esto responde a lo que el país necesita. Es decir, doctor, desde su punto de vista, ¿se descarta que exista una presión o una intención de celeridad por parte de Estados Unidos para aprobar esta reforma laboral en el sentido del TEMEC? No digo que se descarte. Ahí está el documento, el punto 23 o 26, no recuerdo bien, del TEMEC, que es una serie de cuestiones sobre este tema. Canadá, por ejemplo, ha dicho explícitamente, siempre el texto del contrato colectivo pasa por el voto universal de los trabajadores, y eso no lo tenemos en la ley. Así es. Entonces, bueno, pues en la actualidad que estamos hablando de una economía global, es lógico que estas interrelaciones entre los países, entre los sectores de clase, entre los empresarios y los gobiernos, sea una cosa cotidiana a la que nos tenemos que acostumbrar. No podemos suponer que los trabajadores norteamericanos y canadienses
van a estar contentos cuando México ofrece al mercado internacional mano de obra barata, condiciones de trabajo depauperadas, y en estas condiciones, en este escenario, pues los trabajadores norteamericanos dicen esto no es correcto. ¿Cómo vamos a competir con un país en donde se está brindando este escenario de paraísos fiscales y laborales? Claro. Dice, doctor, es una reforma al artículo 123 más importante desde 1917, pero falta. ¿Cuál a su consideración son esos grandes pendientes importantes a pues tomar en consideración en los próximos meses, años, o ya reformas que incluso la oposición en el Congreso Federal pues pide ya trabajar en ello? Bueno, fíjate, cosa poco usual. Ayer el Senado no solamente aprobó la reforma a la ley reglamentaria del apartado A del artículo 123, la Ley Federal del Trabajo, como consecuencia de la reforma que en enero del 2017 se hizo a la Constitución, sino que el Senado se metió con el apartado B y ahí surgió la idea de que el tema del voto universal, directo y secreto pase a formar parte de la reglamentación para los trabajadores al servicio del Estado. Yo no recuerdo así, seguramente pueden existir, pero no recuerdo un caso en donde una iniciativa no solo se aprueba, sino camina más adelante de donde se plantea. Eso nos habla de que el apartado B también debe de ser tocado. ¿Hasta dónde lo van a tocar ahorita? No sé, no tengo claro cuál va a ser la mecánica parlamentaria para modificar la votación de la burocracia, del apartado B. Pero bueno, ahí nos están señalando un tema. Otro tema es el de la tercerización. Por favor, hablemos de tercerización. No de outsourcing. El anglicismo outsourcing no nos pertenece, no nos identifica y además es pobre para definir la serie de cuestiones que están atrás del trabajo tercerizado. No nada más lo que en el mundo se conoce como outsourcing. La tercerización en México es mucho más compleja, tiene muchas más aristas y debe de ser revistada de manera tal que, sin negarnos a los cambios que reclama la modernidad, sí mantengamos los principios básicos de la normatividad laboral, particularmente el de la estabilidad en el empleo. Para los empresarios mexicanos, tercerización o outsourcing quiere decir contrata en el piso de la ley y deshazte de los trabajadores en las condiciones que tú quieras. Claro. Bueno, esto nos obliga a revisar el tema de la tercerización. También tenemos temas pendientes como es el de las AFORES, las IFORES, la quiebra de las empresas, de estas instituciones bancarias que ya nos hablan de que nuestros ahorros se hicieron polvo. Claro. El mundo está regresando a un sistema pensionario estatizado y nosotros caminamos hacia un sistema que ya en el mundo demostró su ineficiencia en manos privadas. Eso también hay que revisarlo. Y como estos tres temas, yo creo que habían muchos más. Claro, los matices. Sin embargo, considera, doctor, es un avance importante y significante lo que se logró el día de ayer en el Senado. Es fundamental. Muy bien. Es la reforma más importante que se ha dado en este gobierno. Doctor, pues como siempre es un gusto y muy aleccionador escucharle. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Mucho gusto de mi parte y saludos a ustedes. Muy buenas tardes, es el doctor Alfonso Bouzas Ortiz, él es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas, especialista en temas laborales.